Bien, mis hermanos, como les estaba comentando antes de orar, ya nuestro pastor Rubén Ciso había explicado los primeros tres párrafos de la confesión, capítulo 16. Pero para recordarle un poco y a modo de introducción, yo le voy a refrescar esas verdades que fueron enseñadas en la primera clase. Y es que se explicó en primer lugar qué determina que una obra sea buena. Y hay que recordar que se habían dicho que hay 3 requisitos para que una obra sea considerada como buena. Y es que en primer lugar una obra es buena debido a que obedece a la ley de Dios. Es decir, que una obra va a ser buena porque va a cumplir conforme a los mandamientos de Dios lo que Dios demanda de nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que va a determinar que una obra sea buena es que se realizan por medio de la fe en Cristo. Eso vamos a ahondar un poco más adelante en esta segunda parte de las buenas obras. Pero en tercer lugar, las buenas obras siempre son realizadas. Siempre el impulso de las buenas obras es para la gloria de Dios. Sabemos que una obra es buena porque está apuntando no al que la hace como el que se lleva la gloria, sino que Dios se tiene que llevar la gloria en todo. También es importante recordar que una obra es buena porque, o quiero decir que las buenas obras, mejor dicho, se había dicho en la clase anterior, que son un fruto y evidencias de la fe verdadera. Nuestro pastor usaba el texto de Santiago diciendo: muéstrame. Tú estás mostrándome tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, no solamente son una evidencia de la fe verdadera y frutos, sino que son una expresión de gratitud, también fortalecen la seguridad de la salvación, también sirven de edificación a los demás y también cumplen una función evangelística y apologética. También es importante recordar que se había dicho en esa clase que la motivación de los cristianos de hacer buenas obras no proviene de sí mismos, sino proviene de Dios, quien está obrando en nosotros el querer como el hacer. Sin embargo, a pesar de que el impulso viene del Espíritu de Dios, se decía también que no debemos olvidar la responsabilidad que tenemos como creyentes en hacer buenas obras, porque sabemos que la Escritura dice que fueron obras que se prepararon de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, el creyente debe procurar siempre, según lo que conoce de la palabra de Dios, hacer bienes a todos. Entonces, ya habiendo considerado esa introducción de lo que vimos en la clase anterior, hoy vamos a estar viendo esta sección que viene comprendida desde el párrafo 4 del capítulo 16 hasta el párrafo 7. Si pueden estar allí en la confesión, por favor. Y de esos 4 párrafos, del 4 al 7, lo vamos a estar dividiendo en 2 secciones. En primer lugar, vamos a dividir párrafo 4 y 5 en lo que veremos que son las limitaciones de las buenas obras. Y en segundo lugar, vamos a estar dividiendo el párrafo 6 y 7 en una sección número 2, que sería la aceptación de las buenas obras. Y sin más introducción, acompáñenme allí, por favor, párrafo 4 de la confesión. Yo se los leo. Y dice así: aquellos que en su obediencia alcancen el más alto grado posible en esta vida están tan lejos de ser capaces de la supererogación y de hacer más de lo que Dios exige, como se quedan cortos de gran parte de lo que por deber están obligados a hacer. Quizás un poco enredado como lo explica el párrafo, pero ya lo vamos a desentrañar lo que está diciendo allí. Y quiero que antes de poder desarrollar un poco más lo que el párrafo está diciendo, le voy a leer un texto de las Escrituras. Romanos 3:19 al 20 dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Aquí la razón, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otro texto, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y le menciono este punto porque estos dos textos, junto al primer punto, el primer párrafo que mencionamos, porque lo que está queriendo decir este párrafo es que no hay nadie, ningún ser humano, aparte de Cristo, como lo revelan las Escrituras, que haya alcanzado por su propia fuerza lo requerido por Dios en cuanto a buenas obras se refiere, en cuanto a la intención de su corazón y la externalización de esa obra. Nadie ha cumplido perfectamente lo que Dios exige. Y si nadie ha cumplido perfectamente lo que Dios exige, mucho menos alguien ha cumplido más de lo que Dios exige. Esto lo está desarrollando este párrafo 4 porque está en contraposición a una postura católico-romana conocida como obras de supererogación. Ya le voy a explicar un poco a qué se refiere. Esta postura está bien definida por el comentario de la Confesión Bautista de Londres de 1689, traído por Smith and Hendricks, y dice lo siguiente: según esta enseñanza católico-romana, ha habido algunos santos que han vivido unas vidas de rectitud tan extraordinaria que acumularon más mérito del que necesitaban para poder entrar directamente al cielo. Su exceso de mérito se depositaba entonces en el tesoro del mérito en el cielo, donde estaba disponible para otros. Es decir, que esta doctrina católico-romana se entiende como que ha habido personas tan buenas que no solo han cumplido los 10 mandamientos en cuanto a las obras, sino que hay personas que se han excedido. Y ya no solo entran al cielo, sino que hay otras personas que pueden orar a esos santos y tomar de los méritos de ellos. Y de allí, de esa doctrina, se han desprendido cosas peores, como la intercesión de esos santos que están en el cielo por los santos que están en la tierra. Debido a que acumularon tantas buenas obras en el cielo que prácticamente era la réplica de Cristo en la tierra. Nunca pecaron, nunca hicieron mal, sino que actuaron de tal manera que excedieron lo que Dios requería. Sabemos muy bien que eso no parte de la Escritura, porque si la Escritura señala en Romanos que todos pecaron, o como el texto que acabamos de leer, quizás tenían la buena intención de cumplir 9 mandamientos o los 10 mandamientos, pero se ofendieron en un punto, se hicieron transgresores de todos los mandamientos. Por tanto, nosotros podíamos concluir a la luz de lo que dice la palabra de Dios, que estas llamadas obras de supererogación son imposibles, ya que ningún ser humano ha hecho perfectamente lo que Dios requiere de él. Las Escrituras, por supuesto, son claras, mis hermanos. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Dijo Pablo el apóstol, no hay ni siquiera uno. Si alguien hiciera todo lo que Dios requiere en su ley de manera personal, perpetua y perfectamente, interna y externamente, sin falta, lo cual obviamente nadie ha hecho, solo habría hecho lo que Dios requiere de él, no más de eso. Entonces no solo es ver que el párrafo 4 está enseñando algo en contra de una postura romana solamente, sino que ese párrafo nos quiere mostrar la imposibilidad de tal hecho. La Escritura ha señalado a todo ser humano como falible. Hemos visto a lo largo de los textos bíblicos cómo personas, incluso habiendo tenido la presencia de Dios frente a ellos,
Empezaron quizá a caminar bien y pecaron luego contra el Señor. Pero luego la Escritura revela más adelante en Romanos que como todos estaban en Adán, aún antes de haber conocido a Dios, ya eran pecadores. Entonces nadie puede alcanzar tal estándar de superar lo que Dios exige, ni llenar tan siquiera lo que Dios exige. Sabemos que uno solo hizo eso y es Jesucristo, no nosotros. Pero vamos a ver ahora, mis hermanos, en el siguiente párrafo, el por qué, a pesar de que las obras que hagamos son buenas, poseen sus limitaciones propias al ser realizadas por pecadores como nosotros. Vamos al párrafo 5, se lo leo. Dice, no podemos, mediante nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de parte de Dios. Y esto debido a la gran desproporción existente entre esas obras y la gloria venidera y a la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar con esas obras, ni tampoco satisfacer la deuda debida a nuestros pecados pasados. Y cuando hayamos hecho todo lo que podemos, no habremos hecho más que nuestro deber, y no siendo más que siervos inútiles. Son buenas porque proceden de su espíritu, pero al ser hechas por nosotros, están contaminadas y mezcladas con mucha debilidad e imperfección, de manera que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Es decir, lo que está diciendo este párrafo, mis hermanos, es lo siguiente. Si nosotros colocáramos en una balanza nuestras mejores obras, bien intencionadas, de un corazón limpio, sinceras, intentando con todas nuestras fuerzas que esa obra glorifique a Dios y beneficie a otro, cuando esa obra es pesada en la balanza recta, no adulterada de la palabra de Dios, y comparándola con Jesucristo, esa obra se va a quedar extremadamente corta, y como dice el párrafo, esa obra no va a pasar el juicio de Dios. Dios hace un escrutinio tan profundo de esa obra que va a encontrar hasta la mínima suciedad en esa obra. Y por tanto, al encontrar un pequeño rastro de basura en esa obra, Dios dice, no la recibo. Si es para llegar al cielo, si es para ganarte mi favor, no la recibo. ¿Sí entienden, mis hermanos, lo que está queriendo decir la confesión en este párrafo? ¿Sí pueden comprender cómo nos está colocando que a pesar de que Dios ha revelado en su palabra que debemos procurar andar en buenas obras, hacer bien a todos, que Dios se lleve la gloria en cada cosa que hago, no solo desde mi corazón, sino hacia afuera, sigue siendo hecha por un hombre y una mujer limitados, que aunque por fuera quizás esa obra se ve bien, trae una sonrisa a otro, trae un beneficio a otro, quizá tu mente te informa y te dice, no, tú lo hiciste para la gloria de Dios. Siempre habrá algo en esa obra que no glorifique a Dios y por tanto no va a alcanzar el estándar que Dios requiere. Ahora, ¿por qué es imposible, desentrañando un poco este párrafo, que las buenas obras nos concedan el perdón de Dios? Porque es lo que está queriendo decir el párrafo. Quizá no podemos decir que Dios se desagrade totalmente de una buena obra, en términos más prácticos. Pero ¿por qué estas buenas obras no pueden alcanzar para nosotros el perdón de Dios y la vida eterna? En palabras del párrafo podemos verlo en 5 grandes verdades. Dice, primero, porque la distancia entre Dios y los hombres es infinita. Por eso veíamos que lo que se pesaba en el párrafo anterior acerca de obras de supererogación, quizá no es la expresión más adecuada, pero es una necedad. Estas personas no tomaban en cuenta la distancia infinita que hay entre los hombres y el Creador. Ellos no tenían en cuenta lo que Dios estaba requiriendo de ellos.
En segundo lugar, es porque nuestras obras no benefician a Dios. Alguien puede decir, bueno, Dios se está llevando la gloria. Sí, Dios se está llevando la gloria, pero Dios no se está haciendo más glorioso con su obra. Dios no se está llenando más y no está siendo más Dios porque usted haga una buena obra. Él siempre ha sido, es y será quien es. Santiago dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado y Dios no cambiará jamás. Nuestras buenas obras no le van a agregar algo más a su divinidad. Él era antes de nosotros perfecto, es perfecto y será perfecto por siempre. Nuestras obras no hacen ningún beneficio al Señor. Tercero, porque hacer buenas obras es nuestro deber. No es algo que estamos haciendo de más. Usamos a veces la palabra soy siervo inútil, a veces como de una manera jocosa, o lo podemos decir, sí, para que me vea un poco más humilde, quizás eso le agregue un poco más de brillo a esa obra. No, con todo y que las hagamos de una manera tan humilde, estamos haciendo solamente la parte que nos toca hacer. Es como si nos dijera la palabra, esa es tu responsabilidad, no te debo. Dios te está diciendo de alguna manera, no te debo nada por eso. Eso es lo que te toca hacer. Eso es lo que nos toca hacer. Por eso también tiene su limitación. Cuarto y muy importante, porque estas obras no proceden de nosotros, proceden del Espíritu. Dice Gálatas, mas el fruto del Espíritu, un espíritu trae tantas virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo ese espíritu trae todas esas virtudes a nosotros. Lo contrario le llamaba a Gálatas el fruto de la carne. Eso sí proviene de nosotros: maledicencia, envidia, idolatría, borrachera. Y pare de contar, lujurias, mentiras, engaños, decepciones. Todo eso proviene de nosotros. Eso podemos señalar y decir, esa obra es mía. Pero cuando hacemos una buena obra, la gloria se la lleva a Dios y dice, gracias al Espíritu de Dios que está en mí. Y en quinto lugar, de por qué es imposible que estas obras nos concedan perdón, porque aún nuestras mejores obras están contaminadas por nuestro pecado e imperfecciones. Nuestras mejores intenciones, nuestro corazón orando por esa obra que estamos haciendo, dándole la gloria al Señor, que nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro vecino se beneficie de tal obra. Aún con todo y eso, si es para alcanzar la vida eterna, Dios nos va a decir, con esa obra no la recibo, porque no llena mi estándar. Se lo digo con un texto de la Escritura, dice Isaías 64, 6, 7, se lo leo. Isaías 64, 6, 7 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, puede poner allí nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay, decía el profeta, que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Amén. Esto no proviene de una invención en 1689. Esto proviene de las palabras de un profeta inspirado por el Espíritu de Dios, quien dijo, Señor, aún nuestras mejores obras, aún nuestra mejor justicia es un trapo sucio delante de ti. Hay que entender, mis hermanos, a la luz de este pasaje y a la luz de lo que está diciendo la confesión, que el requisito del cielo no son buenas intenciones, no es una agradable sonrisa, no es un despliegue de amabilidad y otras muchas añadiduras. Si es en cuanto a las obras, el cielo solo reclama una sola palabra: perfección.
ante los ojos de Dios. No es la perfección que los hombres puedan decir, wow, qué rectitud, qué bendición esa persona. Es bueno que las personas puedan decir eso de nosotros. Pero si es en cuanto al Señor, el cielo demanda solo una perfección delante de Él. Me hizo recordar las palabras de un predicador hace poco que predicaba en la calle. Y la primero que le preguntaba a una persona decía, ¿qué tanto necesito para ir al cielo? Y él le dijo una sola palabra, perfección. Nadie es perfecto. Ven y te predico el evangelio. Y quizás digamos, wow, esa es una manera adecuada de predicar el evangelio. Si alguien te pregunta cómo voy al cielo y alguien le dice perfección, wow, ¿qué le está señalando a esta persona? Lo está llevando a la ley, como decía nuestro pastor predicando acerca de Gálatas. Lo está empujando a la ley. Ven para mostrarte por qué no puedes entrar al cielo. Piénselo. A veces es una buena manera de decirle a las personas por qué no pueden entrar allí. Pero ahora, a pesar de todo lo que hemos visto, que parece una mala noticia según la confesión y según la palabra de Dios, vamos a ver ahora en esta última sección del 6 al 7, por qué a pesar de nosotros, de nuestras imperfecciones, de nuestra falta ante el estándar de Dios, ahora que Cristo vive en nosotros, el Señor ve nuestras vidas, observa nuestras obras por medio del lente de Cristo. Y Él, por tanto, al ver a su Hijo obrando en nosotros, Él en su misericordia y en su gracia se agrada y se complace en aceptar nuestras obras, aunque sean imperfectas. Y este párrafo 6-7 se titula La aceptación, esta sección de las buenas obras. Vamos al párrafo 6, mis hermanos, por favor, si pueden colocarse allí. Y yo se lo voy a leer. Dice, sin embargo, el sin embargo está contrastando con el párrafo anterior. Por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Aquí solo podemos gritar una cosa: qué bueno es nuestro Dios. Viendo nuestras manos trayendo esa obra a Él y a otro, Él viendo todas las manchas que tiene esa obra, todas las imperfecciones que hay en ella, Él decide en su amor vernos, observarnos por medio del amor de Cristo, en el que no solo nos escogió, sino que está tratando con nosotros, y decide abrazar esa buena obra y recibirla. Y más allá de eso, no solo la recibe, sino que Él ha decidido en su beneplácito bendecirnos y recompensarnos por tales obras. En el cristianismo, hermano, radical, todo es inmerecido. Esta gracia de parte de Dios para nosotros de recibir nuestras buenas obras es otra muestra más de su bondad. Dice la palabra en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y aún sirviendo a los santos. El Señor, viendo en su mano de misericordia, en su gracia extendida hacia nosotros los pecadores, dice en su palabra que Él, a pesar de nosotros, no se olvida de nuestras obras, que aunque imperfectas, sinceras, hechas en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre, a nosotros solo nos queda rogarle y decirle: Señor, recíbela. Yo sé que quizás dando este donativo, ayudando a este hermano, ayudando a esta hermana, quizás, Señor, en mí haya algo que no esté bien. Y es bueno que hagamos esa introspección cada vez que hacemos algo bueno, mis hermanos. Un verdadero creyente siempre está
colocándose de frente al escalpelo de la Escritura. Escudriñame, Señor, con tu palabra. Y ve si hay en mí, como dice la Escritura, camino de perversidad, aún haciendo esto bueno. Y límpiame con hisopo y seré limpio. Es bueno hacer esto incluso cuando estamos haciendo algo bueno. Pero más allá de todo eso, el Evangelio nos está diciendo, Dios está recibiendo tu obra. También hay razones no solo para lamentarnos de nuestra condición, sino para gozarnos ahora que estamos en Cristo. Dice la Escritura en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, la Escritura nos está enseñando que a pesar de nosotros y nuestra condición, no solo debemos presentar nuestras buenas obras al Señor como una ofrenda, sino nosotros mismos como una ofrenda viva al Señor. Nuestras imperfecciones no nos limitan en eso, porque el Evangelio nos está diciendo, ven así como estás, y Él te va a limpiar, y Él va a recibir todo lo que tú estás haciendo. Amén. Ahora, en este caso, estamos hablando obviamente de obras hechas por cristianos. Hay que hacer esa aclaración. Porque la Escritura no nos deja lugar a colocar en un mismo cajón, si así se quiere, a creyentes e incrédulos. Porque hay una frase muy usada entre nosotros, coloquial, hablo en venezolanos quizá, que cuando una persona hace una buena obra, la primera frase que dice otro incrédulo a él, dice, ese tiene el cielo ganado. Suena muy coloquial, lo sabemos. Pero esa frase esconde una realidad que el incrédulo está intentando alcanzar y todo aquel que no tiene a Cristo está intentando alcanzar. Yo llego al cielo por mis obras. Dios, el día que yo entre, el día que yo me esté en la presencia delante de Dios, yo no le voy a entregar ni mi vida ni mi corazón. Yo le voy a mostrar todas mis obras. Así dirá más de un incrédulo. Y Él va a decir, wow, yo no tenía ni idea de esto que tú habías hecho. A mí se me pasó ver eso. Más lo voy a colocar aquí en el libro de la vida. Entra. Todos han entrado aquí por gracia, pero tú entrarás porque nadie ha donado esa cantidad de arroz que tú donaste. Wow, increíble. No ha habido impío que haga eso. Mire cómo lo dice el párrafo 7 de la confesión, hablando de las obras de personas no regeneradas. Dice, las obras hechas por hombres no regenerados, es decir, incrédulos, aunque sean cosas que Dios haya ordenado y sean de beneficio tanto para ellos mismos como para otros, sin embargo, al no proceder de un corazón que ha sido purificado por la fe, ni ser hechas de una manera correcta según la palabra, ni para el fin correcto que es la gloria de Dios, entonces esas obras son pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia de parte de Dios. Sin embargo, el descuido de ellas es todavía más pecaminoso y desagradable a Dios. El incrédulo está en el medio de dos paredes que lo están apuntando con todas las dagas posibles que hay en el mundo. Si se va hacia adelante, las dagas lo matan. Si se va hacia atrás, las dagas también lo matan. El incrédulo, si hace buenas obras, la palabra lo condena porque no lo hace para la gloria de Dios. Y si no hace buenas obras, es pecaminoso. Una cosa es más pecaminosa que la otra, pero las dos son pecado. Hay una imposibilidad, mis hermanos, bien nosotros sabemos por las Escrituras, que alguien pueda ganarse de su propio bolsillo de obras el favor de Dios. Y la Escritura está mostrándonos a nosotros, los santos, que como diciendo en la raya, por gracia nosotros vamos al cielo. ¿Qué quedará para el impío y el pecador? Dice la Escritura. ¿Dónde va a aparecer en el día del juicio? ¿Qué va a pasar con él?
Apocalipsis muestra más de un incrédulo en el día del juicio, en el día que se ha revelado completamente al mundo, desvelado el Hijo de Dios en todo su esplendor, muestra a más de un incrédulo diciendo: estoy esperando que las rocas me caigan del cielo y me maten, porque no me puedo esconder del ardor de su ira. Y la palabra muestra que ni la muerte los va a liberar de ese ardor. El incrédulo, si el incrédulo no puede pasar el día del juicio de Dios, ¿cómo va a esperar que una obra, por una obra, dos cosas, tres cosas que hagan en esta vida, va a pasar el escrutinio de Dios? Y si son buenas obras lo que llevan al cielo, como siempre se dice de este púlpito, ¿cuántas son? ¿Cómo las medimos? ¿Cuál es el baremo para medir las buenas obras? La cantidad. Llegué a 1250 desde que nací. Tengo 34 años. Por aquí voy. Ok, 1280. Yo creo que en el cielo se entran con 1300 y la ñapa. ¿Quién puede medir eso? Nadie. Y aún tuviera las 1300 contabilizadas, llévala al trono de la gracia y Dios te dirá: esta imperfecta, esta la hiciste con maldad, esta la hiciste para ganarte un dinero, esta con interés, esta para ganarte el corazón de esa chica, esta. Ok, ninguna fue para mi gloria. Ya te desconté 1280, te desconté 1281, me debes. Dice la escritura en Mateo 7:11: pues si vosotros siendo malos, mira las palabras de Jesucristo, haciendo un diagnóstico acerca del hombre, diciendo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Es decir, está hablando de que hay obviamente incrédulos que hacen buenas cosas por sus hijos. Podemos decir gente que es moralmente correcta con sus hijos. Podemos decir de vecinos que no tienen a Cristo, pero wow, hacen cosas que uno dice, pocas personas se hallan así hoy en día. Pero la escritura dice que son malos. El diagnóstico lo hace Dios, no nosotros. Dice primera de Samuel 16:7: pero el Señor le dijo a Samuel, y esto es lo más importante acá que quiero que tenga en mente: no mires su apariencia, le dijo el Señor a Samuel, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que el Señor le dice eso a Samuel? Y aquí es lo importante para nosotros. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios le dijo a Samuel: nosotros tenemos solamente el poder de poder observar lo exterior, la buena obra, lo que se exterioriza, lo que vemos en una cuenta bancaria, lo que vemos en un orfanato, lo que vemos en un ancianato, lo que vemos en un hospital. Dios le dijo a Samuel: si es por el escrutinio mío, desecha eso, porque yo veo lo que el hombre no ve. Del mejor impío, Dios no puede ver solo su buena obra. Dios quita el velo y ve el corazón y dice: ahí está la gloria de su nombre. Ahí está el beneficio de su bolsillo. Ahí está hoy en día la foto y el video en las redes sociales y su reputación. Ahí está. Ya encontré el núcleo de esa supuesta buena obra. Y esto nos lleva a reflexionar ya finalmente en lo que se decía al principio, que es bueno recordarlo. ¿Por qué una obra es buena? ¿O por qué llamar algo buena obra? ¿Cómo se puede decir, esto es una buena obra? Primero, debe proceder de un corazón purificado, regenerado, transformado por el evangelio. En segundo lugar, debe ser buena según la palabra de Dios, no según el estándar humano. El único que tiene el poder de llamar bueno a algo es Dios. Y hoy por hoy hay muchos llamados creyentes alineándose con ideologías sociales, agendas, en pro de la inclusión, en pro de... Es que Cristo no hubiese juzgado de esa manera. O sea, tenemos tal cosa acerca de
personas que están a favor del aborto. Y yo quise ayudarla y bueno, me alineé con esa persona porque Cristo hubiese alineado su corazón con ellos, porque hay que entender la necesidad de todos. Y bueno, eso es malo, ¿verdad? Según la palabra de Dios, pero yo quiero ayudar. ¿Sería eso apropiado? O sea, yo estoy apuntando mi dedo contra la palabra de Dios y yo digo, no, yo decido llamar bueno a algo porque yo sé que Dios conoce mi corazón. Qué peligrosa esa frase. Y yo lo hice a pesar de que Dios condene el aborto, pero yo lo hice porque quiero ayudar a esa persona. No estoy seguro de que Dios vea eso como bueno. Pero en tercer lugar, dice, debe ser hecha para la gloria de Dios. Todas nuestras obras, las más perfectas, las más imperfectas, todas apuntan a una sola cosa, la gloria de Dios. Señor, voy a regalar este bolívar. Señor, voy a regalar esta cadena de oro. Lo que sea que usted va a hacer, voy a ayudar a 1000 personas, voy a ayudar a una persona. Señor, tuya debe ser la gloria. Lo que le decía a Cristo a los fariseos es que tu mano derecha no sepa lo que hace tu siniestra. No lo decía en términos solamente de que los hombres lo vean. Cristo le estaba diciendo, estas personas lo hacen por una sola motivación, porque son ladrones de gloria. La gloria no les pertenece a ellos. La gloria en esa obra que están haciendo deberían hacerla en silencio y darle la gloria a Dios en todo. A veces hay personas que viven haciendo buenas obras y viven con de una manera figurativa, lo que Cristo llamó una bocina espiritual. Yo hice esto, no lo digo para que yo llevarme la gloria, pero fulano está así por mí. Wow. No, bueno, Dios se llevó la gloria de segundo, porque la llevaste primero. Fulano se acomodó y fulana la hermana, mira, si yo no oro por ella, imagínate, yo no hubiese cambiado. Pero la gloria es del Señor. A veces nuestras palabras revelan mucho más de lo que nuestro corazón quiere esconder. Y me gustó, para cerrar esto de las buenas obras, una ilustración de un material que me pasó nuestro pastor, escrito por Andrew Fuller, una ilustración acerca de cómo lucen las buenas obras con respecto a los impíos. Dice, le cito lo que está diciendo este autor en esa ilustración. Imaginemos la tripulación de un barco que se ha amotinado, se ha levantado contra su legítimo capitán. Ellos mismos toman el mando del barco y dejan al capitán en alguna isla desierta. Luego navegan hacia un puerto lejano con la intención de deshacerse de su cargamento y dividirse las ganancias entre ellos. Luego continuar utilizando el barco en una carrera de navegación mercante. Ahora este grupo de amotinados y rebeldes, por razones de autoconservación y tranquilidad en el barco, establecen varias buenas leyes. No se puede mentir ni robar en el barco. No hay peleas ni asesinatos. Son muy parciales y justos en la distribución de sus ganancias. Todos ellos son hombres muy valientes ante el peligro. Son muy trabajadores, comparten unos con otros, se cuidan unos a otros si alguien se enferma o tiene alguna necesidad. Hay muchas cosas que en cierto sentido son buenas, pero verás, decía este autor, hay algo que es fundamentalmente malo en toda su supuesta bondad. ¿No es así? Toda esa bondad no es realmente buena, porque es parte de una vida de rebelión contra su legítimo capitán. Se trata de otros tantos expedientes mediante los cuales se permiten continuar sus vidas amotinadas, pero en paz y tranquilidad. Por lo tanto, ninguna de sus supuestas bondades es verdaderamente buena, sino mala. La humanidad, en el barco de su rumbo, estaba el Creador manejando el rumbo de la humanidad, y la humanidad le dijo, no le dijo, ¿te puedes bajar por favor? Le dio una patada al Creador y dijo, vete de este barco. Este barco nos pertenece a nosotros. Nosotros determinamos el rumbo y el curso de la historia. Adiós. Te dejamos en una isla desierta. Tú nos creaste. Nos diste esta vida. Nos diste este barco. Nos diste esta capacidad. Pero nosotros decidimos darte una patada y sacarte de acá. Y nosotros decidimos ahora nuestro rumbo. Eso sí,
entre nosotros somos buenos, nos tratamos bien, cualquier necesidad nos la cubrimos. No, nos va mejor sin el capitán. Wow, qué bueno ese barco, mira cómo se trata a todo el mundo. Sí, pero el capitán está abandonado kilómetros atrás y se olvidaron de su guía al principio, de que él los montó en ese barco, los llevó, los guió, los alimentó. Ese es el curso de la humanidad, mis hermanos, según su bondad. La humanidad no hace realmente nada bueno, hace todo malo en contra del Señor. Y nosotros los creyentes, en este lado de la gloria, aunque estamos aquí ahora con nuestras imperfecciones, debemos dar gloria al Señor, porque aquí es donde, aún haciendo lo mejor de nosotros, a pesar de nosotros, nuestras obras son recibidas, porque estamos en Cristo. Cada una de estas doctrinas que estamos viendo acá hace brillar solamente una cosa, y es el Evangelio. Nada de esto sería posible para nosotros si no estuviéramos en Cristo. En cuanto a las obras, solamente no brilla nosotros, sino hace brillar este hermoso Evangelio. Cristo se debe llevar la gloria en todo, mis hermanos. Te invito a orar, por favor, para cerrar esta clase.